Un estudio del FMI defiende la bajada del salario mínimo para combatir el paro juvenil. También propone reducir las cotizaciones sociales a los empresarios y disminuir las indemnizaciones por despido para los trabajadores indefinidos. ¿Vale? El proyecto que tienen para no España. tienen bastante con que ya hemos perdido cada familia 15.000 euros y entonces ese camino, que es el camino de profundizar el agujero. Y cada familia de nosotros, porque mira como los altos directivos sí que cobran 594 euros la hora, ¿sabes? La hora, que 524 euros tienes que trabajar tú por lo menos 21 días para ganar tu beso de sueldo, ¿sabes? El otro día me leí una noticia que desde luego no seguía las recetas del Fondo Monetario, porque decía que los altos ejecutivos de CaixaBank habían decidido, al pasar de ser Caixa a banco, duplicarse el sueldo. Oye, qué bien. Curioso. En la cara. O sea, proponen unas medidas, ¿no? Pero luego las cumple el 90%, luego ellos. Lo que hay que hacer es totalmente lo contrario, ¿sabes? Para reactivar lo que es la economía del país, primero habrá que subir los salarios y subir las pensiones. Elevando el poder adquisitivo de la gente, realmente se puede reactivar el consumo y reactivar la economía en Andalucía y en España, que por eso lo defendemos en recorte cero, no solo porque sea justo, sino porque es una salida a la crisis. Los empresarios, el problema que tienen no es el salario de sus trabajadores propiamente dicho, es que no venden, es que si pudieran tener unos ingresos podrían contratar a mucha más gente. Por eso centramos el programa ahí, en elevar el poder adquisitivo de la gente. Y luego desde ahí crear puestos de trabajo, los 650.000, que es la propuesta que llevamos para la legislatura. Ahí en Andalucía, ¿cómo lo habéis trabajado? Reducir un 10% los gastos de la Junta y que vaya en dirección al despilfarro, a los privilegios de la clase política y que se ataje la corrupción. Vamos. La formación de un fondo especial, ¿vale? De que cree una banca pública de bancos y cajas andaluzas que dé crédito a estos autónomos, a estos pymes que son los que crean empleo en El 80% en de los España. empleos lo crean las pymes, vamos. Totalmente. Que devuelvan un poco el dinero que se le ha prestado a la banca, que lo devuelvan ahora en este fondo para poder reactivar la economía de la pequeña y mediana empresa. Exacto. Y luego la tercera fuente, una moratoria en la deuda pública que tiene la Junta de Andalucía para que tengamos un crecimiento del 3% o que el paro se reduzca a la mitad. Y luego la última medida, una reforma agraria integral. Sí, tenemos que expropiar los latifundios, Exacto. ¿sabes? Y reactivar por todas las tierras que sean improductivas hoy en día. Que desde luego justo en Andalucía tenemos mucho filo por ahí, tenemos una capacidad de producción en el tema del campo increíble. Sí, el problema es que, Andalucía tiene el 25% del Producto Interior Bruto agrario nacional. Entonces, fíjate qué fuente de riqueza aún con cantidad de fincas, de grandes fincas, improductivas, porque la política agraria lo que hace es que, como no va vinculada a la producción, pues una persona puede tener una finca y entonces cobrar una subvención que está en torno al 20%, pero no se produce. Es brutal. Eso es muy importante porque además está de acuerdo con la línea general de recortes cero, de que para crear empleo o para acabar con los recortes no hay que aumentar las deudas ni el gasto, sino lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza para hacerla más productiva, para generar más y para generar empleo. Y que de esa manera realmente sí se puede salir a la crisis. O sea, un camino opuesto a los recortes, un camino justo, pero que es la única manera de salir de la crisis. El único que nos puede sacar de la crisis. Efectivo. Efectivo, de verdad. Yo creo que el segundo punto que necesitamos es ampliar la democracia. Pero la democracia no puede ser que votemos cada 4 años. La democracia tiene que ser que los ciudadanos tengamos capacidad de participar y de decidir. Y es muy importante decidir en el día a día. Entonces, por eso, nuestro programa lo que propone es crear asambleas de electores. Y las asambleas de electores son el ámbito donde los ciudadanos tienen capacidad de revocar a los cargos públicos si no cumplen su promesa y donde los cargos públicos tienen que dar cuenta. Tienen que rendir cuenta de lo que han prometido. Pues sí. Y ese es un punto importante, eso sí que habría que explicarlo muy bien porque es que es la primera vez en la historia que a unas autonómicas se presenta una agrupación electoral.
Entonces, que se sepa realmente qué es una agrupación electoral, ¿sabes? Y qué condiciones tiene, qué diferencia hay a lo mejor con otro tipo de partido, de organización que se presenta a unas elecciones, cómo la gente se reúne, cómo la gente a participar desde decidir el programa, votar el programa hasta los candidatos. Y que cuando hablamos de asambleas de electores, hablamos de asambleas de votantes, o sea, no asambleas de miembros de Recortes Cero, sino de votantes, porque en definitiva, ¿ante quién tiene que responder el cargo electo? El cargo electo tiene que responder ante quien la ha votado, no solo ante los miembros de su organización, sino cuando ya es cargo electo, sí, corresponde que responda ante quien le ha dado la confianza y le ha votado. Sí. Claro, eso, lo que ha pasado en los últimos años es justo lo contrario, que es propongo un programa y luego, como dice el refrán, donde dije digo. Así. Claro. El punto clave que tenemos en el programa de Recorte Cero es la defensa de la soberanía nacional, ¿sabes? Porque no es normal que tengamos aquí las bases americanas en Rota y en Morón y que estén utilizando nuestro terreno, ¿sabes? Para arrastrarnos a sus guerras, a guerras que tienen ellos contra otros países que no son, vamos, que nosotros no tenemos nada que ver, ¿sabes? Entonces que nos arrastran. Es que no se puede desligar la redistribución de la soberanía porque, bueno, que lo que estábamos leyendo es noticia del FMI. El FMI dice que se baja el salario mínimo interprofesional y se hará. Pues sí. Que no se puede plantear un camino diferente al de los recortes si no se tiene claro desde dónde vienen impuestos, que es desde ahí. En estas elecciones andaluzas, Esperanza, tendremos que recuperar aquella canción que era de la campaña de la OTAN, sí, que ¿cómo era? Era, quieren sembrar nuestra tierra y no será de tomate. Practican la agricultura con misiles. Pues sí. Es buena, nada, vamos a aprender. Esa no me la conocía yo tampoco. Sí, bueno. Se está poniendo de moda. Esto es como la vida misma. Entonces vuelven las canciones de los años 60 y ahora vuelven las canciones de los años 80. Aunque también es importante tener en cuenta que la soberanía nacional, que no solo es una cuestión de la soberanía militar, sino que también es en el terreno económico. Por ejemplo, el año pasado conocimos una noticia, vamos, que a mí me llena de indignación, que es la cuestión de que la mayor aceitera del mundo de óleo, que es española, andaluza, y era andaluza, ahora mismo es propiedad de un fondo norteamericano del Citigroup, y es algo completamente, vamos, inconcebible. O sea, Antonio Luque, que es el gerente, denunció públicamente que los bancos no le habían dado el crédito que necesitaban. Simplemente denunciaba cómo había habido un boicot por parte de los bancos en impedir que Veolia siguiese siendo una marca española, de capital español. Eso fue público. O sea, una cuestión de soberanía, que por parte del gobierno la voluntad no era que fuera española, sino que fuera norteamericana. Además, es que ese dato lo conoce súper poca gente, que el otro día en la asamblea de allí de Granada lo estuvimos hablando, lo de Veolia, y la gente se quedaba súper indignada. O sea, la mayor empresa del mundo, encima de aquí, andaluza, y ya no. El consumo se prevé que va a aumentar mundialmente en torno a un 5%. Es una línea de negocio impresionante por el aumento anual, pero luego también porque es algo bueno para la salud. La cuestión no es de falta de recursos, que sobran los recursos. Yo creo que tenemos un programa de mucha fuerza, porque partimos de cuestiones justas, pero luego posibles, frente a lo que dice hoy no se puede cambiar nada, ¿no? Se puede cambiar todo, y lo que decimos es muy fácil, cuando Violeta ha explicado. Hay que activar el consumo interno, porque el consumo interno solamente lo podemos activar si aumentamos los salarios y si aumentamos las pensiones. Y entonces se consume y entonces se reactiva la economía. Creo que es fundamental partir de ese programa, justo y posible.